Después de completar esta serie, ahora puedo decir que es digna de atracones, pero podría ser mejor. Mi revisión de Son of the Moon a continuación le dirá las razones. Luli es un discípulo de Luscheng. Es un cazador de demonios con habilidades de cultivo. Luli tiene una mentalidad de dinero pero es juguetón. También es astuto e inteligente. Luoge es un alto inmortal y responsable de la seguridad de los tres reinos. Es un hombre de aspecto severo que toma en serio sus responsabilidades. Luoge tiene grandes habilidades de cultivo. Liu Chao es la hija de un noble. Ella supuestamente posee una fuerte energía espiritual y es un objetivo de demonios. Liu Chao es amable y confiado. Pero ella es enérgica y luchará cuando sea intimidada. Ena es conocido como el Rey Demonio de Blanco. Como líder del clan demonio acuático, tiene una poderosa energía de agua. Ena es recto y es alguien con integridad. Pero no es un tomador de riesgos. En cambio, es cauteloso y paciente. Luoning es la hermana menor de Luoge y él la adora. Ella es una hada despreocupada y feliz en el reino inmortal. Ella está bien protegida por su hermano que la mantiene confinada en el reino inmortal por su propia seguridad. Afu es el hermano menor de Ena y el general de agua del clan demonio acuático. Es un demonio con mucho odio y resentimiento en él debido a la difícil situación de su clan. Los demonios acuáticos solían ser la raza fuerte de Melody, pero su dignidad ha sido pisoteada y maldecida para vivir bajo el agua sin libertad. Afu es engañoso y terco. Bai Feng es la discípula principal del duque Wu Yang. También es la hermana discípula de Luli. Bai Feng es una mujer celosa y viciosa que es buena fingiendo. Zhou Chuxian es un inmortal y el maestro del palacio Wuxie que supervisa las reglas y regulaciones en el reino inmortal. Zhang Yurong es su hermano discípulo. También es un inmortal y el maestro del palacio del espejo abisal. El maestro inmortal Wang Wu es el maestro del Luoge. Es un inmortal mayor que solo está interesado en mantener el espíritu maligno sellado y los reinos a salvo. Luscheng es el maestro de Luli y Bai Feng. Es mitad demonio y mitad humano. Luscheng tiene su propia agenda con una prioridad inmediata para permitir que Luli abra la espada de la luna. Eugen es la reina demonio de la tierra. Su clan es el más poderoso y más grande del reino de los demonios. Ella es un demonio despiadado y cruel cuya principal preocupación es alimentar a su hijo, Eugene, con la energía espiritual de otros seres. Eugene ha sido reducido a un bebé después de una batalla con los inmortales. Xielin Chi es un señor inmortal que es rencoroso y arrogante. El duque Wu Yang es el líder de una academia de cazadores de demonios en el reino mortal. Él es responsable de mantener a los humanos seguros con la guía de los inmortales. Wang Jian y Xiao Yu son estudiantes de la Academia Duque Wu Yang. También son amigos de Luli y Liu Chao. Wang Sui es un maestro inmortal y de plantas. Tiene conocimientos expertos en plantas y hierbas. Es juguetón y le gusta hablar. Cuando Liu Chao era una niña, se le acercó un misterioso inmortal que le dio 3 días de felicidad a cambio de un cambio en su destino cuando cumpla 18 años. Al llegar a los 18 años, Liu Chao es perseguida por un demonio por sus poderes espirituales supuestamente fuertes. Ella se enreda con Luli, quien es encargado por su maestro de protegerla. Luli no tiene idea de sus antecedentes o de dónde viene. Su principal responsabilidad es abrir la espada de la luna que se le dice que es la respuesta a su origen. Sin embargo, Liu Chao y Luli terminan enamorándose profundamente el uno del otro. Con los inmortales luchando contra las fuerzas demoníacas, Liu Chao y Luli son arrastrados al lío. Tanto Liu Chao como Luli exhiben poderes extraordinarios, pero esos poderes son fuerzas opuestas. Luli tiene prohibido por su maestro tener sentimientos por Liu Chao, lo que profundiza el misterio de los antecedentes de los amantes. Son of the Moon tiene 2 finales alternativos. En el primer final del episodio 39, Luoge y Ena han planeado sacrificarse para permitir que Liu Chao mate al malvado dios de la luna que reside en la mente y el cuerpo de Luoge. Ena muere en una pelea con el malvado Luoge para que Liu Chao tenga la convicción de matar al hombre que ama junto con el espíritu maligno que reside en él. Pero Liu Chao tiene un plan por su cuenta. Ella succiona el espíritu maligno de Luoge y lo transfiere a su cuerpo.
Dado que ella tiene el espíritu del sol que choca con la naturaleza yin del espíritu maligno, las fuerzas opuestas se asegurarán de que ambos mueran. Después de su muerte, Luoge termina buscando la reencarnación de Liu Xiao. Un fénix de 3 patas que es la energía inmortal de Liu Xiao se ve siguiendo a Luoge donde quiera que vaya, aunque no puede verlo. Por lo tanto, el episodio 39 tiene un final triste. En el episodio 40, Liu Xiao mata a Luoge con la ayuda de otros. Como el espíritu maligno es demasiado fuerte, Afu se sacrifica para someterlo. La energía inmortal de Luoning intenta proteger a Afu. Perecen juntos como resultado. Sus sacrificios permiten matar al espíritu maligno y a Luoge con él. Liu Xiao termina vagando solo por el mundo. Mientras está en el reino mortal, ve la reencarnación de Afu y Luoning y parecen una pareja feliz. También se encuentra con Luoge de nuevo al final del episodio. El origen de Luli se revela en parte en el episodio 11 a través de una conversación entre Luzcheng y su discípulo. La otra parte se cuenta en el episodio 16 a través del diálogo de Immortal Wang Wu y Luoge. Cuando los 3 reinos estaban en caos, el dios de la luna selló el aura demoníaca él mismo. Pero el aura se volvió malvada y obtuvo el control de la mente del dios de la luna. El dios del sol mató al dios de la luna y suprimió la mitad corrupta de su corazón bajo el monumento de las 4 estaciones en el reino inmortal. Su espada luna fue sellada en el reino mortal. Luoge nació de la mitad pura del corazón del dios de la luna. Luoge cortó la mitad de su corazón y lo envió al mundo mortal cuando se recluyó para cultivarse con el objetivo de tener los poderes para proteger el mundo. Por lo tanto, Luli es su yo mortal en el reino humano. Luzcheng fue salvado una vez por el dios de la luna que fue amable con él. Por lo tanto, Luzcheng tiene una obsesión por revivir al dios de la luna. Esto solo se puede hacer usando la espada de la luna para abrir el monumento y Liu Xiao es la clave para abrir el arma. Dios del sol y la luna. En el episodio 36, Luoge le revela a Liu Xiao la historia de los 2 dioses. El dios del sol y la luna fueron una vez amantes. Cuando los mundos se volvieron caóticos debido a un eclipse, se recluyeron por separado para cultivarse con el fin de recuperar la paz. Durante este periodo, cuando los reinos no tenían líderes, surgió un poderoso espíritu maligno. El dios del sol quería matarla mientras que el dios de la luna quería protegerla. Así, el dios de la luna selló el espíritu maligno dentro de su cuerpo. En el episodio 38, el maestro inmortal Wang Wu le da una imagen completa de la historia a Liu Xiao. El dios del sol no tenía el corazón para matar al dios de la luna cuando el espíritu maligno tomó el control de la mente de este último. Es por eso que ella solo usó su espada de la luna para dividir su corazón en mitades malvadas y puras. Quería que la mitad pura viviera a través de Luoge. Si hubiera usado su propia arma Crown Will, el dios de la luna se habría convertido en cenizas. En cambio, ella prefirió ser devorada por la espada de la luna y su amor por Dios de la luna le permitió al espíritu maligno la oportunidad de vivir. Liu Xiao es elegido por el Dios de la luna para terminar lo que el Dios del sol no tenía el corazón para hacer. Liu Xiao y Luli se enamoran el uno del otro en los primeros episodios. En el episodio 7, Luli le promete a Liu Xiao que la protegerá pase lo que pase. Él la besa en el episodio 9 y quiere protegerla para siempre, lo que ella acepta. Felizmente lo ven como él vendiéndose a ella después de la muerte y reaparición de Luli como Luoge. Este último finalmente recuerda sus recuerdos como Luli en el episodio 21. Esto se debe al inmenso dolor que siente después de castigar a Liu Xiao, quien ha sido incriminado maliciosamente por apuñalar al maestro inmortal Wang Wu. Luoge reconoce que es Luli y jura no soltar a Liu Xiao nuevamente. En el episodio 25, Luoge está de vuelta en el reino mortal para someterse a otra tribulación y vuelve a estar con Liu Xiao. Esta vez, quiere permanecer como mortal para vivir feliz con ella. Cuando Luoge pasa con éxito su tribulación, vuelve a estar con Liu Xiao en el episodio 27. Promete no retractarse de sus palabras. Liu Xiao pensó que Luli la traicionó en el episodio 10 debido a las intrigas de Bai Feng y Luzcheng. Se le da la impresión de que Luli solo la está usando para abrir la espada de la luna. Sin embargo, Liu Xiao casi muere cuando saca la espada mientras su fuerza devora lentamente su vitalidad. Esto se debe a que ella es la heredera del espíritu del dios del sol que es un enemigo destinado del dios de la luz de la luna. Luli está dispuesto a sufrir y arriesgar su vida para conseguir un arpa antigua para salvar a Liu Xiao.
Cuando se entera de ello por Enna, los amantes se reconcilian en el episodio 11. Luli y Liu Xiao incluso discuten sobre casarse en el episodio 13, pero él muere después de una batalla con un demonio para salvarla y detener los asesinatos que estaban sucediendo. Cuando Luli regresa como alto inmortal Luoge en el episodio 14, este último ya no podía recordar a Liu Xiao y no cree que su juicio como mortal sea importante. Cuando Luoge finalmente reconoce sus sentimientos por Liu Xiao en el episodio 21, su hechizo devorador de almas que le prohíbe amarla se vuelve cada vez más fuerte. Liu Xiao decide dejar a Luoge en el episodio 24 ya que sus fuerzas opuestas están causando que se debilite. Como Luoge no pudo reprimir el hechizo, salta del acantilado para sufrir otra tribulación. Liu Xiao lo sigue al reino mortal. Durante la segunda tribulación de Luoge como mortal, no podía recordar su vida inmortal. Él ama a Liu Xiao y quiere estar con ella en el reino mortal. Pero Liu Xiao sabe que es necesario para mantener los tres reinos a salvo del caos. Ella hace que la olvide en el episodio 26 con las lágrimas del Fénix para que el hechizo devorador de almas ya no lo debilite. Pero Luoge lucha por retener sus recuerdos de Liu Xiao. En el proceso, su cultivo se fortalece a medida que regresa como inmortal. ¿Hay algún triángulo amoroso? Bai Feng, que es la hermana discípula de Luli, también está enamorada de él. Sin embargo, Luli no tiene sentimientos románticos por Bai Feng. Él corta los lazos con ella en el episodio 9 después de que ella ha sido cruel con Liu Xiao. Sin embargo, Bai Feng se niega a rendirse. Ella trabaja para permanecer en el reino inmortal cuando Luli reaparece como Luoge. El maestro inmortal Wang Wu la usa para vigilar a Luoge y Liu Xiao para evitar que se reúnan. Esto se debe a que el maestro inmortal Wang Wu teme que Luoge no tenga el corazón para sacrificar a Liu Xiao para salvar al mundo cuando importa. Después de mucha conspiración y colusión con Afu, el intento de Bai Feng de deshacerse de Liu Xiao y estar con Luoge aún falla. Cuando sus intrigas son expuestas, es azotada por el inmortal Chou Chuxian y cae de un acantilado en el episodio 24. Ella es salvada por Afu y reaparece en el episodio 27. Bai Feng es asesinada por el malvado dios de la luna en el episodio 40 cuando es arrojada contra un pilar en represalia por tratar de matarlo para salvar a Luoge. Enna también está enamorado de Liu Xiao. Sin embargo, Enna es un verdadero caballero. Mientras deja caer pistas de que está interesado en Liu Xiao, no la persiguió agresivamente. También sabe que ella ama profundamente a Luoge. Enna se despide de Liu Xiao en el episodio 33 cuando está a punto de casarse con Luoning. Muere en el episodio 39 cuando se sacrifica para detener al malvado dios de la luna con el fin de proteger a Liu Xiao. Pareja lateral. Afu y Luoning se conocieron cuando fue encarcelado en el reino inmortal en el episodio 18. Él quiere hacer uso de ella para escapar y vengarse de los inmortales mientras ella solo busca emoción para aliviar su aburrimiento. Pero gradualmente se acercan el uno al otro. Luoning se enamora de Afu y piensa que es sincero aunque es un demonio. Él muestra su preocupación por ella en el episodio 25 después de que ella se lesionó y consumaron su relación en el episodio 20. Sin embargo, Luoning descubre que Afu solo la está usando y lo deja en el episodio 28. Unfu la convence de que regrese en el episodio 29, pero ella se entera de sus malvados planes para dañar a su hermano nuevamente en el episodio 32. Esta vez, ella exige a Enna que tome medidas contra Fu. Enna encarcela a Afu durante 100 años. Luoning está decepcionado con Afu y decide dejarlo ir. Cuando descubre que tiene el poder de levantar la maldición del clan demonio acuático y salvarlo si se convierte en la reina demonio, decide casarse con Enna. Afu piensa que Luoning se ha enamorado de su hermano y la secuestra en el episodio 34 antes de que se pudiera completar la ceremonia de la boda. Él obliga a Luoning a casarse con él y le da de comer las lágrimas del Fénix que podrían hacerla olvidar a la persona que ama. Cuando Afu descubre que Luoning